África se acaba de rebelar por completo contra Francia. El embajador francés en Níger ha sido secuestrado. Ni se ve el fondo de lo que ocurre aquí. Emmanuel Macron acaba de avisar a las tropas que están todavía en la frontera de Níger de que no se muevan y está a la expectativa de solucionar una situación en la que está inmerso todo el personal diplomático que aún quedaba en la embajada, que no era todo el personal, porque algunos sí se marcharon cuando la nueva junta militar, tras derrocar el gobierno de Bazoum y hacerse con el poder en Níger con un golpe de estado, decidió dar un ultimátum de 15 días para que tanto el embajador como el personal de la embajada de Francia salieran del país. No lo hicieron, aguantaron, era una situación que se daba casi por perdida, pero el pulso lo mantenía París, Níger, o Francia, Níger, Níger, Francia. Y hoy, hace apenas una hora, Emmanuel Macron ha comunicado que su personal ha sido secuestrado con el principal objetivo de secuestrar precisamente, valga la redundancia, al embajador, a Sylvain Ity. La decisión de quedarse allí fue del propio embajador tras una charla con Emmanuel Macron. Conflicto diplomático de alto nivel al que, cuando todavía no nos habíamos recuperado de esta noticia, se le suma que Burkina Faso ha expulsado al agregado de la embajada francesa en el país. Fuera. El ultimátum ha sido mucho más directo. Te tienes que ir sí o sí, no es negociable. Y cuando te dicen eso, con armas enfrente, te vas. En eso está África ahora mismo. En eso está Burkina Faso, en eso está Níger. Y ya por cerrar todo esto, se sigue especulando con si Prigozhin está muerto o no. No vamos a entrar ni a abrir esta película. Lo que está claro es que África, llevado de la forma que sea, está obteniendo una serie de respaldos a algunos gobiernos para actuar contra lo que se consideraba todavía parte del colonialismo francés, parte del colonialismo europeo en África. Y están acabando con ese tipo de cuestiones. Cosa cuestionable también el qué, el cómo y el quién está detrás. Pero esto está ocurriendo. Y la situación ahora mismo en París, en el Elíseo, es de máxima preocupación. Emmanuel Macron ha reunido además al gabinete de emergencia e, insisto, le ha pedido a las tropas de Níger que no se muevan y que permanezcan alerta, que nada salga. Las tropas que permanecen en la frontera. Porque recuerden que tras el golpe de estado y para evitar un conflicto armado, esas tropas se replegaron. No en su totalidad, como pueden ver, no salieron del país, pero permanecen en los, en una serie de lugares fronterizos, de bases fronterizas. Insisto, de momento esto es un nuevo capítulo de lo que está ocurriendo en África, no solo en Níger. Insisto, Burkina Faso expulsa al agregado de la embajada francesa en el país. En eso está África. Europa estaba a otra cosa. Europa estaba mirando al grano. Hoy vencía el acuerdo del grano, no el que tienen con Rusia, sino el del veto, el del famoso veto. Recuerden que Polonia, Bulgaria, Eslovaquia, Hungría y Rumanía vetaron el grano ucraniano. Es un grano que en su mayoría, un cereal, que en su mayoría va a parar a piensos para animales, y en su mayoría Europa, en torno al 70% se utiliza así y para eso. Ocurre algo similar con el grano de estos agricultores de estos 5 países que les comento. Europa ha dicho, ha vencido el veto, expira el veto, se acaban las ayudas extraordinarias que había para que el grano ucraniano atravesase estos países sin que se quedase en el comercio en esos países, y por lo tanto desde ahora, desde esta medianoche, Ucrania puede vender el grano también en esos países. La conclusión ha sido la que se esperaba particularmente desde Hungría y Polonia. No. Básicamente se niegan al punto de que han dicho que lo van a vetar, que le da igual. En teoría han alcanzado un acuerdo por el que, bueno, lo ha alcanzado Ucrania con la Comisión, no con los distintos países, cada uno a su manera. Un acuerdo por el que se van a buscar unas licencias de exportación y por el que Ucrania tiene 30 días para generar unos estándares y provocar que todo el grano se exporte en base a esos estándares con unas nuevas licencias de exportación. Ha dicho Polonia, ha dicho Hungría, han dicho los dos, perdónenme, que ni de coña, que se están jugando
no solo las elecciones en Polonia, de lo que son plenamente conscientes, y donde los agricultores tienen un peso importante en el voto, que de aquí vienen muchas cuestiones, pero no solo se juegan eso, se juegan también la popularidad y dicen la posibilidad de que se arruine el sector en sus países y de que sufran una crisis. Polonia va a prohibir la importación de cereales ucranianos a partir de medianoche, a pesar de esa negativa de la Comisión Europea para ampliar el embargo. Lo ha dicho el propio primer ministro, de hecho duda. Dice que sí, que no tiene ningún problema en reunirse la próxima semana en Nueva York, en esa cumbre de la ONU, con Volodymyr Zelensky, pero que el grano de Ucrania no se va a vender en Polonia. Ni con reuniones ni sin reuniones. Dice en concreto, permítanme, que el grano ucraniano se venda en Polonia no es en absoluto de nuestro interés, no es tampoco de interés para nuestros agricultores, debemos proteger nuestro mercado y lo haremos tratando de ayudar a Ucrania, pero siempre protegiendo nuestro mercado. Es verdad que no se puede decir que Polonia no esté ayudando a Ucrania en el conflicto contra Rusia. Dentro de los países europeos, dinero al margen, fotos al margen, visitas al margen, es probablemente quien más se está dejando el pellejo en Ucrania para echar una mano a Kiev frente a las tropas de Moscú. Pero con esto no van a jugar. Y lo tiene claro Andrzej Duda. Que no. Igual de claro que lo tenía Morawiecki, el presidente. E igual de claro que lo tiene Víctor Orbán en Hungría, que también ha dicho lo mismo. Esta medianoche nosotros vamos a extender el veto. Nos da igual lo que haya dicho la Comisión Europea. E insisto, Polonia por lo menos tiene ese haber de, bueno, pues nos sentamos con Zelensky la semana que viene, pero del grano no vamos a hablar. No vamos a permitir que se venda ese grano porque los precios que tiene, uno, como tienen ayudas de la Comisión, y dos, como están en guerra, salen baratísimos. Y están destrozando nuestro sector. De todo lo demás se puede hablar y queremos ayudar a Ucrania, dice Andrzej Duda. Por cierto, que Zelensky, además de reunirse con Polonia, con quien se va a encontrar el próximo martes, es con Joe Biden. Y digo el próximo martes después de la famosa cumbre de la ONU. Allí Volodymyr Zelensky tiene reunión clave, cuidado, no solo con Joe Biden y con su gabinete, sino también con Lloyd Austin, el secretario de Estado de Defensa, también estará allí Anthony Blinken, el secretario de Estado. Y la idea es pedirle, ya se lo hemos comentado aquí en varias ocasiones, pero la idea que tiene Zelensky es pedirles 24.000 millones de dólares extras. Como para que no te llegue la camisa al cuello, si tienes que ir a pedírselos a la Cámara de Representantes, que ya ha dicho que muy bien que se lo pida, pero que no. Que si damos más dinero es, uno, o porque se deja de gastar en otra cosa, que habrá que ver en qué, porque los republicanos con esto son muy suyos, o sobre todo porque hay una fiscalidad sobre esas ayudas mucho mayor. Consideran que no se está haciendo un buen trabajo con la fiscalización de lo que se le está dando a Ucrania. Y bueno, a raíz de algunas dimisiones en el gobierno ucraniano, quizá no le falte razón a los republicanos. Todo esto, insisto, con una administración de Joe Biden, que al sentarse con el propio Zelensky tendrá que también tomar una decisión sobre si va a proporcionar o no misiles de largo alcance, los ATACMS, o ATACMS, si quieren, lo que pasa es que la última no lleva, que durante mucho tiempo le lleva pidiendo el gobierno de Zelensky estos misiles, estos ataques. Insisto, misiles de largo alcance, en teoría incluso, y según tienen valorados ellos mismos, no porque conozcamos, mejores que los Storm Shadows que actualmente utilizan en muchas ocasiones gracias a Reino Unido. Todo esto con respecto a una Ucrania donde se ha hablado mucho en muchas ocasiones de hasta qué punto que no salga el grano desde Ucrania podía provocar una crisis alimentaria. Y el hecho de que ese acuerdo que había de grano, no les hablo ya de los países que están vetando ese cereal, sino el acuerdo que había para que Ucrania lo pudiese sacar también por el mar para con Rusia. Ya saben que ese acuerdo decayó, que Rusia no permite que el grano ucraniano salga por determinados sitios y tiene pocas vías Kiev para sacar el grano. Bueno, se ha hablado mucho sobre si esto genera o no genera una crisis alimentaria. Desde Europa, Anthony Blinken, desde Estados Unidos también, dijo en varias ocasiones que esto es una crisis humanitaria y que Vladimir Putin y que Rusia están jugando con el hambre en el mundo, con la hambruna en África, y que les da igual. Putin sacó una estadística que dijo que más del 70% del grano que sale de Ucrania va a Europa, o a países ricos, dijo. Y que en teoría él estaba poniendo de más, Rusia estaba poniendo de más, para que en África no hubiera ese problema. Bueno, no hay ese problema, es decir, no hay una escasez, pero sí hay otro. Y es que los costes se han disparado, pero disparado. Y aquí entra en juego Nigeria.
Nigeria tiene ahora mismo una inflación del 25,8%, ha tenido en agosto una inflación de casi el 26%, 25,8%, es el máximo en los últimos 18 años. Están convergiendo varias cosas. En esta suerte de despertar que les decíamos al principio que está teniendo África, si es que se le puede llamar así, con sus conatos violentos, y vamos a ver cómo se constituyen los nuevos golpistas, cómo constituyen gobiernos frente a los anteriores, que eran similares, pero de otra cuerda. Vamos a ver cómo se constituye todo eso, pero Nigeria, en particular, ha intentado una apertura de su economía, retirar ciertos subsidios, por ejemplo, a los combustibles. Esto ha encarecido los combustibles allí, pero a su vez lo que ha permitido también es que el Ejecutivo tenga una mayor capacidad de hacer otro tipo de obras e infraestructuras. Pero mientras están en esto, claro, el personal está pagando más por esto, está pagando más por los alimentos, y aquí es donde entra en juego el asunto de la crisis alimentaria, porque sí, les llega, sí, pero llega más caro. Como en teoría hay menos para otros sitios, cuesta más. Insisto, los alimentos y el transporte, curiosamente, que es lo que les comentaba, se dispara. Claro, si pierdes los subsidios, pues eso que se incrementa. Y eso está pasando en una Nigeria que, cuidado, porque también está ya esta misma semana, a principios de semana, el propio Banco Central y el Ejecutivo de Nigeria advirtieron a las entidades que operan allí, y a los bancos también del propio país, de que almacenarán divisas, porque podía haber ciertos problemas y ciertos movimientos con la propia. Y eso está ocurriendo tal cual. Así que en eso están. Y si me permiten, un último asunto todavía en clave geopolítica que les venimos contando desde esta mañana, pero que nos sigue llamando la atención, y es el hecho de la desaparición del ministro de Defensa de Li Shangfu en China. Desaparecieron también dos miembros de lo que se llamaba el Rocket Team, bueno, una serie de dirigentes encargados de la disposición militar de algunos cohetes en China. Y digo desaparecieron porque no han vuelto a salir, ni en los medios, ni a ir a sus trabajos. A saber, China no se ha pronunciado, evidentemente, con nada de todo esto, no lo ha comentado, y la información llega porque Estados Unidos es quien está diciendo que es raro todo esto. Incluso exmiembros de la CIA comentan todo esto. En todo caso, como siempre, les comentamos todo lo que ocurre, porque se plantean varias dudas. Es decir, pertenece a esa parte de limpieza que está realizando el gobierno, es decir, ha sido despedido y ya está, y no se le ve porque, bueno, pues se ha ido con su familia o lo que, no sé, pero ha sido cesado de su cargo, ha habido algún problema, está detenido por corrupción, no se sabe, porque está haciendo Xi Jinping una limpieza de ciertos puestos donde considera que hay corrupción frente también al partido. Eso puede ser, dicen simplemente que podría haber renunciado en un cambio de la política militar de China, que evidentemente, y ante todas las operaciones que estamos viendo, dado que Shangfu ya había tenido una serie de relaciones evidentes para con Estados Unidos, con Corea del Sur, etcétera, pues intentaban un giro en un cambio de política que Xi Jinping considera que ahora debe hacerse de forma más agresiva. Ahí están las dos opciones, pero es verdad que seguimos viendo este tipo de problemática. Y en lo económico, si me permiten, hoy la noticia del día no pasa por un dato y no pasa por un banco central, pasa por un sector que está saltando por los aires, que es el sector del automóvil en Estados Unidos. Joe Biden se ha pronunciado, el presidente ha decidido ponerse del lado de los trabajadores, directamente. El gabinete demócrata y el propio Joe Biden desplazados a un sindicato, a un union, de los que se está poniendo en huelga en el sector del automóvil, se está poniendo en huelga todo el sector, Piden además mejoras del 35%, ahora les detallo. Pero ¿qué dice Biden? Que si el sector está logrando cifras récord, le escuchamos, tiene que compartir, tiene que llegarles también eso a los trabajadores. Auto companies have seen record profits, including the last few years, because of the extraordinary skill and sacrifices of the UAW workers. But those record profits have not been shared fairly, in my view, with those workers. Just as the Treasury Department has released a report pointing out that the most comprehensive report ever dealing with how unions are good for both union workers and non-union workers. In the annual... Pues ha logrado una serie de beneficios, en fin, ha dado un speech cortito, pero ha dado un speech posicionándose a través de esos trabajadores en huelga y de los que no lo están, de los que no están sindicados, pero que también pueden ir a la huelga en todo esto. Lo cierto es que se ha levantado el sector entero. Biden dice a United Auto Workers y a los fabricantes de automóviles que vuelvan a la mesa de negociaciones. El UAV, bueno, United Auto Workers, los trabajadores unidos del automóvil, que se sienten de nuevo porque iban a ir a la huelga y no querían sentarse a negociar. ¿Por qué? Y aquí viene también un poco el kit de la cuestión.
entre otras muchas cosas, ha salido a hablar Mary Barra, a explicar, la presidenta ejecutiva de General Motors, a explicar que es que desde el UAV están pidiendo un aumento del 36% a lo largo de 4 años y los fabricantes de automóviles están ofreciendo el 20%. Se ha explicado un poco así. Y dice Mary que ya se están trasladando las mejoras y que ya se está dando todo esto y que la oferta es muy generosa, que es el traslado del 20% es muy generoso. Desde la Unión de Trabajadores dicen que ni de coña, que un 36% en los próximos 4 años. Sobre todo porque además hay una segunda reclamación. ¿Qué pasa? Porque el sindicato dice hay un sistema salarial que consta de 2 niveles y tú no puedes acceder al segundo hasta que no llevas 4 años. Entonces, lo que quieren es que solo haya uno, es decir, que no se pueda, cada 4 años, lo que sufre el sector del automóvil, dice, son graves despidos. Porque he hecho a estos y traigo a otros que no cumplen con todas esas condiciones para acceder al sistema salarial de las subidas permanentes. Entonces tienen 2 reclamaciones. Una, al 36% 4 años. 2, quiten ustedes ese doble nivel. Mary Barra, insisto, o Mary Barra, si lo prefieren, la directora ejecutiva de General Motors, encabezando también ese otro lado y diciendo que la oferta del 20 es muy generosa, que es un subidón salarial y que deben de frenarse con todo esto. El propio asesor económico Jared Bernstein de la Casa Blanca se ha ofrecido a mediar en las negociaciones. Vamos a ver qué ocurre finalmente, pero está saltando por los aires el sector, un sector que, por cierto, si quieren ver, podemos ver también en un gráfico dónde están localizadas las huelgas y cómo está la producción de automóvil. Por un lado, esas huelgas de autos aquí las tienen por países y, como ven, en regiones de la costa, sobre todo las más graves son estas que ven aquí, en toda la parte de la costa este de los Estados Unidos. Pero no son pocas los conatos. Y para que se hagan una idea, en estos gráficos el tamaño del círculo indica el número de trabajadores. Es decir, son más elevadas, conforme más grande es el tipo de producción que se tiene. Y porque ya no está Detroit. Bueno, esto por un lado. Por el otro, en cuanto a la producción de automóviles, ¿dónde está? ¿Cuál es el punto real de esa producción de autos en Estados Unidos? Pues aquí tienen también otra de esa gráfica. ¿Y dónde está? Una caída importante en el consumo de autos. Pero es que esto ha pasado en muchos sectores, ¿eh? Claro, lo que dicen es, hombre, aquí o aquí podemos hablar de subidas importantes. Un 15%, pero con una caída del 7,6% en el consumo de algunos o de la mayoría de los autos, subir un 36% e igualar la masa salarial de todos los trabajadores se hace complejo. Esto dice la empresa, claro. La Unión de Trabajadores lo que dice es que llega tardísimo y que el 36% lo piden porque es que hace años que no se produce una subida que se debiera de producir y que ha habido muchos picos donde ha habido pingües beneficios sin que llueva nada hacia abajo. ¿Y por qué está, dirán ustedes, Joe Biden de acuerdo entonces con los trabajadores de forma tan clara? Porque le pone mucho dinero al sector. Porque en realidad el sector está así, vende así y dice, está haciendo cifras récord. ¿Por qué sabe Biden que hay cifras récord? Porque el traslado de las producciones a Estados Unidos hace que vendan o no vendan esto, como hay mucha subvención, le permite a la empresa cuadrarlo. Y aunque te dice que ha caído, cogen el dinero, entre otras cosas, de la Inflation Reduction Act y rellenan esa parte. Y claro, una vez tienes eso, olvídate. Eso es lo que está pasando en Estados Unidos. Por cierto, y al hilo de esto que estoy comentando, Javi del Valle, que está aquí con nosotros. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, José. Muy bien, ¿tú qué tal? Pues no me quejo. Podría estar peor. Podría tener una empresa automovilística en Estados Unidos y estar lidiando con las huelgas. Pero digo, ojo, porque esto, claro, el dopaje económico de Joe Biden, por eso se posiciona tan rápido Biden. Dice, es que está llegándole una serie de dinero que no llega a los trabajadores y que se están quedando en las empresas. No se podía saber. Como no ocurrió con el quantitative easing de la Reserva Federal, pues no era evidente que no iba a ocurrir tampoco Joe Biden con el dinero de la Inflation Reduction Act. Decía, pero está cayendo el gasto de los consumidores en este tipo de productos, en los autos. Pasa en muchos más sectores también. Sobre todo en la producción también de automóviles, José. Hoy hemos conocido dato de producción industrial que sí que incrementa un 0,4% en agosto, incrementa más de lo que esperaba Wall Street. El estimado estaba en el 0,1 aproximadamente. Pero lo hace también en un nivel menor a lo que veíamos el mes pasado. De hecho, el dato del mes pasado se ha revisado a la baja. Qué casualidad, todos los datos revisados a la baja, uno más,
uno menos tampoco va a hacer mucho daño. 0,4% sería el dato de agosto, pero nos dicen desde el informe de producción industrial en Estados Unidos que pese a ser mejor de lo que se esperaba, dicen lo que sería el output, la producción manufacturera únicamente, sube un 0,1%. Y de esta producción se debe ese incremento únicamente del 0,1% a una caída del 5% en la producción de vehículos a motor y partes. Así que se enfrenta el sector automovilístico no solo a unas huelgas, no solo a un escenario un poco difícil a nivel legal, sino también a un escenario en el que la producción, estamos viendo, José, que por lo menos este mes baja un 5% en la producción industrial. Por eso, entre que cae el gasto casi un 7, bueno, casi un 8, un 7,6, y que cae la producción industrial es por lo que dice la directora ejecutiva de General Motors, oye, un 20% de subida ya es generoso. Vamos a ver cómo acaba. Normalmente como diría aquel, con un mal acuerdo, o sea, con un buen acuerdo que deja mal a todas las partes. Es como suelen salir bien estas cosas. Cuando entras a negociar y todo el mundo sale medio enfadado, pero medio contento, eso es que el acuerdo ha estado bien. Vamos a ver qué pasa ahí. Por cierto, ya que estamos en Estados Unidos, Javi, otro dato que hemos conocido hoy, y este sí es bastante relevante, es el de la Reserva Federal. Las pérdidas ya superan los 100.000 millones de dólares, crecen los intereses y contra su propio balance dispara la Fed de Jerome Powell. Efectivamente, José, que tenemos un gráfico, de hecho es bastante impactante. Esto ya lo llevamos comentando desde todo 2022, no es nada nuevo, simplemente el gráfico se ha ido ampliando y al final el dato semanal que vamos viendo, pues al final ha llegado hasta esos 100.000 millones de pérdida, que al final no es una pérdida porque no se traslada al tesoro como tal, pero vamos a explicar en partes esto qué significa, porque lo que sí que significa, José, es que es dinero que no está llegando al tesoro estadounidense y por tanto el tesoro lo tiene que cubrir pues con más deuda o con otro tipo de forma, ya sea reduciendo el déficit, pero ya hemos visto que eso no va a ocurrir en Estados Unidos, por lo menos en el corto plazo. Mientras tanto, vemos, tenemos que ponernos en la tesitura que es la Reserva Federal. Al final no deja de ser un banco. Podríamos plantearnos que la Fed es un banco privado y como todo banco, pues tiene sus ingresos y tiene sus gastos, sus ingresos por intereses y sus gastos por intereses también. La Fed compra bonos, hemos visto que compró masivamente bonos durante todo 2020, por ejemplo, bonos del Tesoro y también bonos hipotecarios, y esos bonos a los que los compraba a un interés que no era un interés muy elevado en esos momentos. Ahora, con la propia subida que ellos mismos incentivan para buscar equilibrar la política monetaria, buscar equilibrar la inflación, lo que hacen es que los bonos que tienen en cartera, lo primero, muchos de ellos los van vendiendo, los van dejando vencer, al final es como está aplicando el QT, dejando que venzan esos bonos, y el interés que pagan sigue siendo un interés bajo, porque la Fed ya no está comprando bonos. Entonces sigue con los mismos ingresos que tenía hace unos cuantos meses. El problema viene por el lado de los gastos. Tiene que pagar en el repo un mayor interés, por los depósitos también, por el interés de referencia que ellos mismos han incrementado, y eso hace que sus costes suban. Entonces, si tienes bonos en cartera a una duración bastante elevada de media, que no te están pagando intereses casi, con respecto a lo que se está pagando ahora en mercado, y has incrementado tus gastos por pago de intereses y pago de ese interés de repo, pues al final lo que te estás topando es con un neto que te queda negativo. Cuando de hecho el neto durante los últimos años ha sido positivo, y cuando la Fed tiene un neto positivo, se lo remite en su completo al Tesoro. Por lo tanto, es dinero que el Tesoro estadounidense recibe. Y aquí viene, me decías antes de que entráramos al programa, me dice, por eso los demócratas están como están. Claro, lo que quieren los demócratas es que los tipos bajen, que usted tenga dinerito de sobra, que se lo des a la secretaria del Tesoro y que yo no tenga que estar cada 3 meses pegándome con los republicanos para que me suban el techo. Mira, te doy dos datos. En 2022, la Fed devolvió 76.000 millones de dólares al Tesoro y 109.000 millones de dólares en 2021. Ahora ese dinero es dinero que no tiene el Tesoro que se encuentra no solo con un dinero que no recibe ya de la Fed, porque esto al final se queda en el balance de la Reserva Federal y al final son pérdidas que tendrán que ser compensadas en algún momento con el ingreso. No significa que vaya a llegar la Fed al Tesoro y le va a decir, oye, págame los 100.000 millones. No, simplemente ya imagino que por lo menos ya no va a pagar nada. Pero estaría bien, estaría bien. Con la boleta de la deuda. James Bullard, al que no sé por qué tanta gente odia, pero que luego a lo largo del tiempo se va dando cuenta que James Bullard decía cosas coherentes, ¿no? Dijo esa regla de Taylor de que los tipos tenían que irse al 5%, nadie le creyó, y mira dónde están los tipos ahora. James Bullard, ex jefe de la Reserva Federal de San Luis, dijo en una entrevista que está preocupado por las pérdidas del Banco Central, esos 100.000 millones que hemos dicho, y sostuvo que probablemente hubiera sido mejor para la Fed haber conservado parte del $1 billón que había
que había recibido el Tesoro durante la última década y cubrir estas pérdidas. Claro está que el Congreso no quiere eso, el Congreso quiere que cuando llegue el dinero... Y explícaselo a Biden, insisto. O sea, Claro. si tú le quieres meter 600.000 millones de dólares a la economía, ¿cómo que la Reserva Federal se va a quedar en balance algo? Y recalco, José, cuando dejas de percibir un dinero que tenías asegurado en parte, sobre todo en un ciclo donde los tipos de interés se han mantenido tan bajos y donde hemos tenido la mayor compra de activos por parte de la Reserva Federal, cuando dejas de hacer eso, pues tienes que cubrir ese dinero que venía de alguna otra forma, ya sea emitiendo más deuda, y encima te topas en el Tesoro con unos tipos de interés que estás pagando por tu deuda, un coste en la deuda, que es cada vez mayor. Pero eran castillitos en el aire, ¿eh? Quiero decir, que tú contabas con ese dinero, vale, a lo mejor no esperabas una de las subidas más rápidas en la historia de tipos de interés en Estados Unidos. No pasa nada, todo se traduce luego en inflación, y mientras la puedas exportar, ya hemos visto hoy los precios de exportación de la inflación, 1,5%. En eso estamos. Y un último asunto, Javi, gracias. Enseguida vamos contigo, vamos también con, bueno, Gustavo Martínez y Gonzalo Cañete, que están hoy para la tertulia. Os decía, un último asunto sobre las predicciones. JP Morgan este año está que se sale. Fue el que dijo que igual la inflación sí que conseguía llegar al 2% en Reino Unido a principios de año, que lo estaban haciendo francamente bien, y bueno, la cosa va regular. Ya lo de Reino Unido es es harina de otro costal. Hoy han sacado una predicción que no deja de ser sorprendente. Dicen que España va a ir a la repetición de elecciones, que ese es el escenario más probable. O sea, no es que no exista la probabilidad, que existe, sino que para JP Morgan esa es la repetición es el escenario más probable. Puede ser. ¿Por qué no? Ayer echaron a varios ilustres socialistas del partido, porque entre ellos no, Nicolás Redondo y el señor Leguina, porque iban a comer con José María Aznar, el expresidente del Partido Popular y bueno, máximo dirigente de FAES, de esa fundación, de ese think tank del Partido Popular. Pero decía, les han echado porque están en esa línea. Tenemos el problema este de si amnistía sí, amnistía no, con respecto al entorno de las 1.400, se habla de 1.400 personas afectadas por por determinados enjuiciamientos o determinados juicios que están todavía en marcha o que ya han sido multados, sancionados, etcétera, por todos los incidentes que se provocaron en el famoso 1 de octubre durante la declaración unilateral de independencia en Cataluña. Se está gestionando el tema de la amnistía, ahí hay ese entorno, insisto, de las 1.400 personas, es difícil articular esto. No estamos hablando de 4 indultos. Y además, claro, ¿cómo queda el reino si tú indultas a los 4 de arriba, pero a todos los que hicieron la revolución para ti se comen la multa? Por eso se está gestionando este asunto de la ley de amnistía. Y como es raro, porque es raro, y porque si no te gusta un principio judicial, normalmente cambias el principio judicial. No haces una amnistía pero lo dejas, porque eso supone que es que estás de acuerdo con lo que había. Es una cosa rara. El caso, que en medio de todo esto hay muchos socialistas que se está intentando salir también del camino que marca, entre otros, Pedro Sánchez en las negociaciones que está llevando a cabo. Que por cierto se nos olvidan, pero quien en teoría va a intentar formar ejecutivo es Alberto Núñez Feijóo. Es quien tiene en el momento el mandato para ir a las Cortes a intentar ser el próximo presidente del Ejecutivo si consiguiera los apoyos. Y también está hablando con Junts. O sea, quiero decir que aquí nos llevamos las manos a la cabeza, pero está todo el mundo en una dinámica parecida. Y la gente de Junts, de Carles Puigdemont, no se va a bajar del barco de la amnistía. Lo que parece es que eso no va a conseguirse antes de cualquier tipo de investidura. Claro que esto se está alargando. Y JP Morgan, lo que se está descontando con todo esto es, si se bajan suficientes socialistas del carro, no habría tampoco consenso para que el propio Pedro Sánchez pudiera ir o pudiera ser investido. Y para JP Morgan este es el escenario más probable.